Nos vamos a meter ahora con, bueno, una entrevista que tiene que ver, me parece, con algo trascendente, bastante trascendente de las últimas 24 horas, por hablar del último día, ¿no? Desde que arrancamos el año estamos con todo, que esto tiene que ver con la economía, que tiene que ver con los ingresos, que tiene que ver con la vida cotidiana de cientos de miles de personas. Comentábamos en el inicio, así como al pasar no profundizamos, porque íbamos a profundizar ahora precisamente, que el Congreso de la UNTER, realizado en Huergo, rechazó la propuesta última del viernes reformulada, porque hubo dos paritarias la semana pasada. El Congreso de la UNTER rechazó la propuesta del gobierno, pero no convocó a medidas de fuerza. Vamos a dialogar con el dirigente de la UNTER, no necesita demasiada presentación, sobre todo en Viedma, Marcelo Nervi. Te saluda Mario Abel, ¿cómo andás? Buen día, Mario, ¿cómo te va? Acá andamos. Una corrección que Sí. una corrección que no es semántica, sino que tiene que ver, bueno, con la resolución. En realidad, la UNTER en el día de ayer en el Congreso por mayoría decide plantear la insuficiencia de Ajá. la propuesta, lo cual habilita a seguir trabajando en muchas cuestiones que entendemos que esta propuesta ha sido un avance, ha sido una corrección de las propuestas anteriores, pero que evidentemente necesitamos seguir, obviamente, en la discusión para volver a recuperar no solamente el poder adquisitivo, sino, bueno, parte de lo que ha significado el achatamiento de la pirámide salarial. Sí, de alguna manera lo que siempre es, digo, más allá de esto, ¿no? Del rechazo, de la insuficiencia, lo que siempre es como lo blanco, lo negro de esto es, sobre todo en estas épocas, es si hay medidas de fuerza o no. Lo que ayer definieron es que no haya medidas de fuerza, por lo menos ahora. Entendemos, no, sí, en eso, bueno, hubo un posicionamiento mayoritario. Si bien varias seccionales trajeron el rechazo y la instrumentación de medidas de fuerza, el espíritu del Congreso mayoritariamente no demostraba digamos, impulsar o llevar adelante medidas de acción directa, por lo menos en esta etapa. Entendemos que estamos en una situación compleja de toda la realidad del contexto nacional, el contexto provincial. Entendíamos, inclusive hacíamos en el análisis del Congreso, que la realidad de mayo, del mes de mayo, en el que vamos a empezar a transitar en breve, va a ser una cuestión bisagra para la provincia y la relación de las provincias con Nación, porque va a depender mucho de qué signifique o qué implique el pacto de mayo planteado por el gobierno nacional y que tenga que significar en este aval que le puedan otorgar las provincias al gobierno nacional para llevar adelante parte de las propuestas que quiere instrumentar y desarrollar. Bueno, creo que eso va a ser un elemento bisagra para todos los argentinos, no solamente para los docentes, y tiene mucho que ver, obviamente, de cómo a partir de ahí se va a empezar a desarrollar el segundo semestre del año, para lo cual, bueno, se planteaban algunas otras cuestiones que tienen que ver con la articulación y el trabajo con las centrales obreras, tanto con la CTA como con la CGT, la articulación de otras cuestiones que van ya por fuera de una discusión bastante menos específica que fue la discusión de la paritaria docente, ¿no? Sí, incluso ahora, ya en mayo, se empieza a pagar el tarifazo tanto de la luz como del gas. El que más preocupa por ahí es el del gas, pero bueno, son ambos también. Sumando a lo que se viene, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que hay una realidad que tiene que ver con las medidas y las acciones y las definiciones políticas que se están tomando en el orden nacional, con su correlato obviamente en las provincias, y después las repercusiones que tienen directamente sobre cada trabajador, cada trabajadora, sobre la familia y sobre la realidad y la economía de todas las familias y de toda la comunidad, ¿no? En este caso de la comunidad de rionegrina. La insuficiencia de la última negociación, de la última propuesta, ¿no? de la semana pasada, ¿en qué estuvo o en qué está enfocada o marcada? Bueno, a ver, nosotros habíamos tenido una primera paritaria donde se había planteado las sumas en tramos de 100, 120 mil y 140 mil, se había planteado la posibilidad de la incorporación de
del concepto de ubicación y la modificación de la movilidad. En la segunda paritaria, después del rechazo de la conducción y de los miembros paritarios a la propuesta y el periodo de cuarto intermedio, se modifica, se lleva una propuesta integral en donde se incorporan 40.000 pesos que están en sumas pagadas en sumas no remunerativas y no bonificables desde el noviembre del año pasado, y se van a empezar a incorporar en abril 20.000 y en mayo otros 20.000, lo cual esto va a significar que obviamente los incrementos, al ser bonificables y a ser remunerativos, tengan un incremento y una variación porcentual importante en los salarios, que va acomodando, digamos, lo que nosotros decimos la pirámide salarial. Uh-huh. Cuando uno ve esta propuesta de inclusión de los 20.000 y 20.000, o sea, los 40.000, al básico, que modifica también el valor índice, cuando ve la inclusión del 20% para la totalidad de la docencia del concepto de ubicación, que repercute también sobre la totalidad del salario, y sumado a un concepto que veníamos planteando, que era la necesidad de que no se pagara por agente, sino que se pagara por cargo, donde se incorpora el criterio FONIR, que nosotros le denominamos criterio FONIR, hace que, bueno, esa propuesta que inicialmente se planteaba como lineal y que achataba la pirámide y que generaba mayores diferencias, empiece a acomodar medianamente lo que venimos reclamando. Sí es cierto que hay determinados cargos, como por ejemplo los cargos testigos, que siguen quedando un poco por debajo de la línea de pobreza, o sea, más allá, por lo menos los tramos que tienen antigüedad cero. Recién con las antigüedades del 50, 60, 70% empiezan a acercarse a lo que es el nivel de la canasta básica familiar, lo cual entendemos que ningún trabajador, para que no quede por debajo de la línea de pobreza, tendrían que tener ese piso salarial de 760.000 pesos que está establecido hoy, y entendemos que eso va a ir variando, por lo cual, bueno, eso ha sido uno de los elementos que entendemos que hay que seguir trabajando, más allá de las distintas variaciones, te vuelvo a repetir, que hacen a que las propuestas no nos sigan achatando la pirámide salarial. Y esto sería, digo, en lo inmediato, una nueva paritaria, la discusión de lo que declaran insuficiente. ¿Hay alguna precisión de cuándo sigue la discusión, algo por el estilo? No, nosotros, a ver, este es el planteo, el análisis que ha hecho el Congreso en función de argumentar por qué la insuficiencia, entendiendo que la paritaria docente nos ha permitido mantener un diálogo permanente con el gobierno, nos ha permitido, más allá de las dilaciones en los tiempos, nos ha permitido avanzar. Recordemos, uno de los planteos que se hizo en el anterior Congreso era que justamente las propuestas que eran generalizadas a la totalidad del Poder Ejecutivo quizás le cerraban a otros sectores, porque las propuestas eran más lineales y eran más acordes a la realidad de la administración pública, pero que cuando lo debatíamos hacia el interior de la docencia nos generaba muchísimas situaciones de desigualdad. Bueno, pudimos revertir eso, pudimos corregir algunas cuestiones, como esta propuesta que incluye, determinados criterios que no forman parte de la propuesta generalizada, y entendemos que en esa vía tenemos que seguir trabajando. Esperemos que seamos convocados lo más rápido posible, en el marco de la paritaria o en el marco de la negociación con el Ministerio de Educación, para seguir corrigiendo y avanzando en este sentido. Te quería cambiar de tema, tiene que ver obviamente con la cuestión sindical, con la educación, pero más extendida. Ahora se va a volver a tratar en el Congreso, eso arranca porque es cuestión de economía por la Cámara de Diputados, el tema de lo que fracasó ya una vez, que la ley ómnibus o la ley bases, ahora está recortada a la mitad. Hay todo un capítulo de eso que está trabado en la justicia, que tiene que ver con la reforma laboral. El radicalismo días atrás presentó un proyecto de ley de reforma laboral. Cuando uno, lo comentamos y la verdad en mucha profundidad en el programa,
Es un proyecto de ley mucho más, si se quiere, duro contra las organizaciones sindicales y de tinte más neoliberal incluso que el de Milei, trabado en la justicia, y tiene un capítulo que, digamos, el foco está puesto en la cuestión educativa y la declaración de esencialidad, pero que cuando empezás a ver la nómina, la mitad de los gremios no pueden hacer paro, o si pueden hacer paro tienen que garantizar, no sé, educación el 70% de dictado de clase, la salud tiene que garantizar un porcentaje más o menos similar, pero después hay cuestiones como el mundo farmacéutico, hidrocarburos, radio, televisión, o sea, es una cosa muy amplia y que de alguna medida vulnera derechos constitucionales como el derecho a la huelga. Obviamente que una constitución está por encima, obviamente, de un proyecto de ley, ¿no? Digo, ¿cómo ven esto? Porque da la impresión, incluso por declaraciones del diputado de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, que habló de ir, ¿no?, a una reforma laboral que incluya algo más o menos parecido a esto, da la impresión que ese capítulo tiene serias posibilidades de ser aprobado. Sí. Bueno, esto es a lo que me refería con esos acuerdos en los cuales se está avanzando y que forman parte, digamos, de cómo va a continuar la realidad de los trabajadores y trabajadoras en todo el país, ¿no? En este Pacto de Mayo que se intenta avanzar. En la negociación del futuro Pacto de Mayo tiene que ver con este DNU, que ahora es la ley base, que es lo que vos bien mencionabas, que sí está establecido y que más allá de algunas cuestiones que fueron formuladas por el Ejecutivo Nacional o que forman parte de un proyecto del Gobierno Nacional, hay alguna provincia, o que te diría que la gran mayoría de los gobernadores lo ven con gran simpatía. Sí. Y entonces, bueno, creo que va a generar cuestiones de confrontación, digo, porque como bien decís, vulnera derechos, derecho a la manifestación, a la diversión, al reclamo, al legítimo reclamo, donde yo te obligo a brindar un servicio esencial que no te lo pago como esencial, entonces te estoy negando, como así decirlo, básicamente, y el propio Estado, el propio gobierno, es quien está llevando adelante políticas de flexibilización. Entonces me parece que van a ser etapas complejas si se avanza en ese sentido, en donde, bueno, esto que te mencionaba hoy, cuando hablaba de la necesidad de articular y de empezar a generar los espacios de debate con las centrales obreras, van a ser una etapa más importante. Sí, bueno, la última pregunta tenía que ver con eso. Yo lo escuché, no ayer, me parece que fue antes de ayer, en una nota, en una radio porteña, a un dirigente sindical que no es precisamente un combativo, que es el secretario general de la UPCN Nacional, Andrés Rodríguez, muy crítico contra el proyecto del radicalismo, muy crítico, porque además el tipo lo que enfocaba de eso es toda digamos, la cuestión que tiene que ver con la precarización generalizada del empleo. Y hay un paro, ¿no?, convocado para la primera quincena de mayo, del mes que viene, el 9 de mayo. Digo, da la impresión que, por lo menos todavía, Milei sigue conservando un nivel de apoyo importante, pongamos que va del 45 al 50, depende de las encuestas que mires, pero también es cierto que hay, digamos, cierto movimiento abajo, digo, en sectores del peronismo. Hay una pelea terrible en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con una discusión de cómo te parás frente al gobierno de Milei. En definitiva, la discusión tiene que ver con eso. Si estás enfrascado en TikTok, las redes sociales o salís a la calle. Esto de la CGT, digo, porque además hay la semana que viene hay una marcha por el tema de la universidad, la CGT convocó también a esa marcha. El 23. Claro, sí, es martes que viene, sí, 23. Martes 23, digo, incluso hay señales en algunos lugares donde a Milei le fue muy bien electoralmente, que parece que no está tan bien. Digo, ¿cómo ves esto? Porque da la impresión como que, viste, es muy ambivalente el estado de ánimo. O sea, un día hay gente que se pone contenta por una cosa y el otro día se quiere suicidar y viceversa. No, uno por la experiencia que tiene, ya tiene sus años, ha visto el menemismo y así sucesivamente, y da la impresión que esto es un proceso y lleva tiempo. O sea,
Al menemismo, el menemismo disfrutó 4 años casi sin oposición, digo. Sí, sí, obviamente esos son procesos acelerados los que se están viviendo en nuestro país. Digo, bueno, por los 4 años de Menem son los 4 meses de Milei. Claro, sí, más o menos, algo así. O los 2 años y pico, o 3 años de Macri, que no terminó. Por eso Macri dijo, venimos a hacer lo mismo, pero de manera más rápida. Yo creo que forman parte, digamos, de un mismo modelo de ejecución de políticas neoliberales, que creo que, como sí está planteado, y además lo ratifican los propios funcionarios. Hay algunos funcionarios que no tienen ningún escrúpulo en decir, estamos cumpliendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Y lo dicen con gran satisfacción, cuando dicen, estamos echando gente, estamos cerrando cargos, estamos desfinanciando universidades. Las universidades, las propias universidades, digo, están hablando claramente que hasta mayo tienen presupuesto para poder funcionar. De mayo en adelante se termina el presupuesto para funcionar en las escuelas, y más allá de estas cuestiones, no hay realmente todavía una reacción. No, en el caso universitario no hay nada. Ni de los trabajadores, ni de los propios estudiantes, que es como que viven una realidad a futuro, pero el futuro es mañana. Entonces, es complejo, es un escenario muy complejo que todos estamos transitando, y el cual, bueno, el despertar yo espero que sea pronto, antes de que nos quedemos sin la realidad del país, ¿no? Hoy vemos, como te decía, universidades desfinanciadas, vemos ya ministerios y secretarías que dejaron de funcionar, que formaban parte de avances en derechos, dejaron de funcionar, partidas en sectores de educación que no se están enviando. De hecho, el FONIR es otro de las leyes que ha desaparecido, una ley que formó parte de 3 años de lucha de la historia docente, digo, la Carpa Blanca, de la lucha docente, de la derogación de la Ley Nacional de Educación, de un proyecto de ley de financiamiento nacional. O sea, se tiró de un plumazo, porque fue de un plumazo, ni siquiera en un debate, ni siquiera a través de una búsqueda de consenso, simplemente de un plumazo, años de búsqueda de alternativas, de generar una equidad en el salario de los trabajadores de educación. Bueno, este es el gobierno nacional al cual le pide un pacto de acompañamiento en mayo que implica estas cuestiones, ¿no? Que algunos sectores adhieren, como el tema de generar a la educación como un proyecto de trabajo esencial, no para pagarlo como esencial y reivindicarlo como esencial, sino para obligar a que vayas a trabajar aun cuando no te estoy pagando lo que tengo que pagarte. Me surgió ahí, ¿no? Porque metiste el tema universitario y yo te decía, bueno, no se mueve nada. Hay algo que la universidad en la Argentina ocupa en el imaginario, ¿no? de la sociedad, ocupa un lugar, te diría, central, y que tiene que ver con que, es mi interpretación, ¿no? Me puedo equivocar o no puede ser 100% precisa, pero habiendo vivido la década del 90, todo lo que fue el tema de la ley de educación superior, que el menemismo haya tenido que retroceder parcialmente con eso en el año 95, cuando el menemismo hacía lo que quería, digo, uno la impresión que tiene, sobre todo con el tema universitario, que es la clase media en líneas generales, y viendo también otras cuestiones de clase media que rozan o engloban, en la mayoría de los casos, al sector docente, sobre todo en Río Negro, es que vemos que hay una despolitización gigante de la clase media, que es la clase de donde sale, no sé, en los últimos 70 años la dirigencia política argentina. A ver, no es que no hace lío el peronismo o la franja morada radical, ni la izquierda, o sea, nadie movió un dedo hasta ahora en el tema universitario, que es llamativo. O sea, la verdad que no deja... A ver, Bregman será muy trotskista, pero es de un pueblo agrícola del interior de la provincia de Buenos Aires, estudió en la UBA, digo, voy a eso, ¿no? Como que la clase media parece que se desayunó de una nueva realidad en la Argentina y que no sabe para dónde salir corriendo. Sí, a ver, yo muchas veces lo he planteado, ¿no? Creo que se ha dado
una batalla cultural que determinados sectores y organizaciones hemos perdido. Ajá. Sí, yo creo que hemos perdido una gran batalla cultural y hay un gran sector que no es el sector histórico de la derecha que votó siempre a la derecha, sino que hay otro acompañamiento que es del vecino común, del trabajador, del desocupado inclusive, que ha votado este tipo de políticas que son contrarias a sus intereses y a su realidad, pero que justamente el odio, la bronca y muchas cuestiones, la desilusión, incluso la frustración de muchas cosas prometidas y no cumplidas por los gobiernos anteriores, han hecho que se busque un cambio y una alternativa que lamentablemente va en contra de nuestros propios intereses. Entonces hay mucho para trabajar, para debatir, para generar ese consenso necesario nuevamente. Y cuando hoy te decía de la universidad, yo entiendo que es un lugar, de hecho acá en la Universidad del Comahue se están generando encuentros, hay un gran esfuerzo de un grupo importante de estudiantes, de profes que le están poniendo toda la voluntad y se está trabajando y articulando entre las dos universidades, la de Río Negro y la del Comahue, para llevar adelante las acciones. Pero como vos decís, en otras instancias y en otros momentos, tanto de la UBA o de otras universidades que tienen una gran participación del estudiantado, Sí, La Plata, Córdoba, Rosario, o sea, es inentendible. Con los movimientos políticos que están muy politizados internamente, habrían generado un fuerte debate y una fuerte estructura de resistencia en ese sentido. Y quizás esta cuestión, ¿no?, del avance tan repentino y tan rápido de este tipo de políticas no han logrado todavía esa reacción que se necesita para poder ponerle freno. Marcelo Nervi, la verdad interesante la charla, volvemos a dialogar en cualquier oportunidad. Buenos días, buenas tardes, pues son casi las 12. Elegí lo que te parezca. Bueno, un abrazo grande y que tenga buena semana y seguramente estaremos analizando y compartiendo datos de la realidad. Esto viene para largo, efectivamente.